Bienvenidos al seminario semanal del Instituto de Biología. Es un gusto, como siempre, estar de nuevo aquí reunidos para escuchar pláticas muy interesantes. Y el día de hoy pues, estamos reunidos aquí para escuchar a la doctora Rubí Mesa Lázaro, que bueno, seguramente es conocida por la mayoría de ustedes. Ya ha caminado por los pasillos del instituto muchas veces y yo siempre me encuentro ahí. Y bueno, les voy a platicar un poco de Rubí, un poco de la biografía de Rubí. Pues ella estudió biología en la Facultad de Ciencias y desde la carrera empezó a estudiar cuestiones de lagartijas, ¿no? Hizo la licenciatura con el doctor Fausto Méndez de aquí del Instituto de Biología y después realizó también la maestría con la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, estuvo mucho tiempo por aquí. Después para el doctorado se cambió con nuestros vecinos de la Facultad de Ciencias, con el doctor Adrián Nieto, y ahora pues tenemos a Rubí de vuelta, nada más que ahora está trabajando en el laboratorio de Himenóptera de la Colección Nacional de Insectos con el doctor Alejandro Saldívar Riverón. Ella está haciendo pues un postdoc con Alejandro, ¿no? Y bueno, un poco de lo que ha hecho Rubí, pues ella tiene una amplia experiencia docente en la Facultad de Ciencias, ha dado clases de sistemática 1, de biografía, de historia y filosofía de la biología, y tiene pues en total unos 10 trabajos escritos pues en muchas revistas muy importantes, ¿no? Como Science, algo más de ese estilo, ¿no? Entonces, pues es un gusto, pues nos va a platicar ahora acerca de, no de reptiles, sino de hormigas y de herramientas filogenómicas para estudiar procesos de diversificación. Entonces, bueno, va a estar muy interesante. Solo se me olvidó decirles que en caso de que suene una alarma o que haya un terremoto o algo así, pues tenemos que desocupar el auditorio, la mitad. O sea, una línea imaginaria de la mitad sale corriendo, bueno, caminando por allá y la otra por ese lado, y bueno, esperemos que no pase nada y bien ya. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir mi trabajo con ustedes. Este es el trabajo que estoy desarrollando en la Colección Nacional de Insectos con el doctor Alejandro Saldívar, como comentó Alejandro. Y bueno, la idea de mi trabajo principalmente es empezar a implementar una serie de marcadores, una serie de datos para resolver asuntos de diversificación en diversos grupos de insectos. Principalmente estoy trabajando con hormigas del género Ectatoma. Hace ya tiempo que llegaron los datos moleculares, ¿no? Yo creo que para muchas personas representaron un cambio en la forma de adquirir datos, de analizarlos, de trabajarlos, ¿no? Tal vez incluso todavía hay personas que no los adoptan, ¿no? Pero actualmente tenemos acceso a muchos tipos de datos ya, ¿no? Por ejemplo, después de los marcadores puntuales, como por ejemplo el mitocondrial, que se convirtió en el marcador estrella para muchos grupos, llegaron también los mitogenomas y también el acceso a varios loci. Pero seguía siendo un número limitado de loci. Actualmente tenemos acceso a datos de escala genómica y están a la mano, ¿no? Sí representan un cambio en la forma de adquirir datos, en la forma de analizarlos, pero están ahí, están a la mano y los podemos implementar. Bien, el grupo con el que estoy trabajando es un complejo de especies del género Ectatoma. Ectatoma es un género ampliamente distribuido en el neotrópico, con solo 15 especies reconocidas. Ectatoma tuberculatum y Ectatoma armidum, son las más ampliamente distribuidas desde México hasta buena parte de Sudamérica. Ectatoma, en ambos casos hay evidencia muy fuerte de que en realidad se tratan de complejos de especies, y Ectatoma armidum es además una de las especies neotropicales más estudiadas por muchas cosas, porque es muy abundante, porque es muy conspicua, porque además presenta poliginia facultativa. Bueno, algunas poblaciones se han reportado con poliginia facultativa. Un estudio previo con DNA mitocondrial
mostró que efectivamente dentro de Tomar Rhythm hay un par de clados, ambos con una amplia distribución, México, Sudamérica, pero genéticamente distantes. Una incluía poblaciones, las únicas dos poblaciones en las que se ha registrado poliginia, y en la otra no. El DNA mitocondrial por mucho tiempo ha sido un caballo de batalla, ¿no? Todos hemos trabajado con él, yo creo, y nos ha dado mucha información, pero también creo que estamos familiarizados con el tipo de problemas que puede tener, ¿no? Por ejemplo, la propensión a la progresión y a la integración completa, en la que ya no podemos recuperar nada, o el exceso de estructura genética, a veces ya no sabemos cuántas especies hay dentro de un grupo, o bien la retención del polimorfismo ancestral en el extremo. Un problema que se ha estudiado menos es la presencia de parálogos nucleares, de parálogos nucleares de genes mitocondriales, de cariño les dicen NUCs. Estos son fragmentos que se presumen no funcionales de DNA mitocondrial que provienen de eventos de duplicación y que se integran en el genoma nuclear probablemente durante la reparación de los cromosomas. Estos NUMs se pueden colar en nuestras bases de datos y no siempre son tan fáciles de detectar. Sobre todo, como presumimos que no son funcionales, una forma de detectarlos podría ser a través de la detección de codones internos de terminación o cambios en el marco de lectura, pero esto no necesariamente tiene que pasar. A veces la tasa de mutación es demasiado lenta y en realidad estos codones internos de terminación no aparecen. Otra forma de identificarlos, o al menos enciende focos rojos, es que dentro de un electroferograma en el que no esperamos observar heterócigos de ambos dobles picos bien marcaditos de ambos lados, eso podría estarnos encendiendo focos rojos con respecto a los NUMs. Pero otra forma de detectarlos es por la posición filogenética. A veces cuando analizamos nuestros datos resulta que alguna secuencia por ahí, algún haplotipo por ahí, aparece lejanamente relacionado de todo lo demás, ¿no? Lejanamente relacionado al menos de las poblaciones en las que esperabas verlo. Y entonces, una hipótesis ahí que suele saltar es, diversidad adicional. No, hay otra especie, qué padre, ¿no? Pero más bien podría ser que están apareciendo dentro de nuestra matriz parálogos de los nucleares, ¿no? Estos son un poco más fáciles de detectar, pero por la posición filogenética, porque se presume que son producto de un evento de duplicación un poco más antiguo. Y entonces, por la posición filogenética, los podemos encontrar, les dicen paleonums. Pero hay otro tipo de nums que son más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque son producto de eventos de duplicación reciente. Hay pocos cambios que nos permitan detectarlos y aparecen anidadas dentro de los clados con nuestras secuencias normales, ¿no? Entonces, a lo mejor aparecen un poquito raro, pero no podemos estar seguros. Ahí sí nos ayuda más la presencia de codones de terminación y llega a pasar. Bien, una forma de evitar la inclusión de NUMs en nuestros datos es a través de diluciones. Resulta que los NUMs aparecen porque nosotros utilizamos normalmente primers muy conservados, ¿no? Y estos primers conservados pueden colateralmente amplificar el NUM. Entonces, sabemos que el DNA mitocondrial es mucho más abundante que el DNA nuclear, puede ser por órdenes de magnitud. Entonces, hacer diluciones de los templados del DNA pueden ayudarnos a evitar la inclusión de NUMs dentro de nuestros datos. Este es un trabajo derivado de la tesis de maestría de Gabriel Aguilar.
En este trabajo incluimos 3 marcadores, 2 mitocondriales, uno nuclear, citocromo oxidasa y citocromo B mitocondriales, y H3 nuclear, y datos de morfología. Resulta, en este trabajo incluimos un muestreo que abarcó prácticamente todo el intervalo de distribución de Tatomaruidum. Y en el análisis de los datos mitocondriales, de citocromo B y citocromo oxidasa 1, encontramos a lo largo del árbol varias inconsistencias, varias cosas que llamaban la atención. Por ejemplo, la presencia, ya casi lo encuentro, la presencia de un cladito formado por secuencias que provenían de poblaciones cuyos haplotipos estaban repartidos en otros clados con congruencia geográfica y todo, pero esas otras secuencias raras se reunían aquí en un clado que diverge basalmente del resto de Tatomaruidum. Eso nos sugiere que esto podría ser un clado formado por parálogos y que el evento de duplicación ocurrió justo antes de la diversificación de Tatomaruidum. Lo mismo pasó más o menos con el citocromo B, solo que en ese caso la mayoría eran neonums y la única forma de tener alguna certeza de su presencia era por codones de terminación. Entonces es probable que en algunos casos algunos neonums se hayan colado, es bien difícil detectarlos. Entonces, con respecto al gen nuclear que incluimos, es H3, obtuvimos poquita información, es un gen un poco informativo. Sin embargo, en el alineamiento observamos algunas inconsistencias, entonces decidimos hacer una prueba de recombinación. Esta prueba de recombinación es una prueba muy básica, basada en distancias, y lo que hace es desplazar una ventana a lo largo de un alineamiento e ir comparando las distancias genéticas entre la ventana de la derecha y la ventana de la izquierda, y cuando ve una diferencia importante en las distancias genéticas entre las ventanas, sugiere la presencia de un evento de recombinación. La evidencia de recombinación en este caso puede ser un poco débil, sin embargo está en congruencia con algo que se encontró con los datos moleculares, los datos morfológicos. De acuerdo con la morfología se distinguen 4 formas de Tatomaruidum, 2 de ellas muy ampliamente distribuidas desde México hacia Sudamérica, y otras 2 con una distribución muy restringida, básicamente en Oaxaca. Y además se distingue hay una población en la que pensamos que los caracteres pueden ser intermedios. Entonces, esta situación está en congruencia con esto. Con respecto a los genes mitocondriales, este es un análisis concatenado bayesiano. Lo que encontramos también son 4 clados, pero solamente en el análisis concatenado. 4 clados que coinciden con estas formas morfológicas de Tatomaruidum, y además encontramos estos otros 2 clados que también coinciden con la morfología, pero sin embargo estos clados no fueron recuperados como monofiléticos, no fueron recuperados en los otros análisis. Por esa razón, en el artículo solamente se proponen 3 especies, pero como pueden ver todavía hay muchos cuestionamientos con respecto no solo a los límites de especies, al número de especies que hay en el Tatomaruidum, sino también con respecto a las relaciones al interior del catoma. Después de ese trabajo todavía quedaron algunos cuestionamientos. Entonces, con respecto, por ejemplo, a los NUMS, a la naturaleza de los NUMS y a las relaciones, entonces lo que queremos ahora es incluir más datos de otra naturaleza,
Este es un trabajo que ya empezamos. Estamos reconstruyendo el genoma mitocondrial a partir de datos de nueva generación, de exposición de nueva generación. El protocolo para generar estos datos de manera muy burda es una fragmentación por sonicación. Se reparan las puntas de los fragmentitos, se agregan adaptadores. Estos adaptadores solamente son parte del protocolo para hacer las librerías. Se amplifican estas librerías con primers que están marcados con índices que permiten distinguir las muestras individualmente, y se hace una selección de fragmentos por tamaño. Ahorita detallo un poquito más. Entonces, lo que obtenemos al final de todo esto es una librería que incluye datos de todo, ¿no? de todo el genoma. Pero como el DNA mitocondrial es muy abundante, pues hay muchas copias del genoma mitocondrial. Entonces, para obtener el genoma mitocondrial a partir de esa revoltura de datos, existen varios procedimientos, ¿no? Este es un programa que se llama MitoBeam. MitoBeam permite reconstruir el genoma mitocondrial a partir de dos aproximaciones. Una de ellas es partiendo de un fragmento pequeñito de DNA. Esa posibilidad es muy atractiva porque con mucha frecuencia no contamos con genomas de referencia, ¿no? Generalmente los genomas de referencia son de cosas bien divergentes, entonces no nos sirven para reconstruir. A mí también me pareció muy atractiva. Sí, intenté partir de citocromo para reconstruir el mitogenoma. Sin embargo, solamente reconstruyó citocromo 1 y 2 y luego incluyó un fragmento de algo que no pude identificar. Entonces empecé con la otra aproximación, que era la del genoma de referencia. Entonces, con el genoma de referencia intenté tres cosas. Uno, un genoma de una sola especie, Formicacelicis, pero creo que sí es demasiado divergente y no conseguí ensamblar completo el genoma. La segunda aproximación fue utilizando un genoma, un consenso de todos los genomas publicados de hormigas. Creo que funcionó un poco mejor, pero tampoco conseguí el genoma completo. Y finalmente ya solamente hice un consenso con las especies de un clado que es conocido como clado formicoide, que incluye a Ectotomine, ¿no? Entonces esa fue la mejor aproximación y me dio como resultado genomas prácticamente completos. Me falta la región control, si se fijan, anda por acá. La región control simplemente se me resiste, pero están los 13 genes codificantes de proteína, los 22 tRNAs en casi todos los casos, en uno me falta uno, y los dos genomas, los dos genes ribosomales. La dirección y el orden de los genes es el que se observa en la mayoría de los artrópodos, y sobre todo en los genes codificantes. Hay algunos cambios en la dirección en tRNAs, pero son mínimos. Y entonces, luego yo quería saber si no iban nunca ahí. Entonces, lo único que había que hacer era, uno, revisar cuántas ambigüedades habían a lo largo de estos mitogenomas. Prácticamente no hay ambigüedades. El método es bastante robusto, es muy bueno, y además separé las secuencias de COI, citocromo, y las alineé con las que teníamos antes, y las secuencias de COI, citocromo B que extraje de los mitogenomas se agrupan perfectamente con las secuencias de las poblaciones con las que se esperaba. Entonces no creo que haya nunca ahí. Y la otra fuente de datos con la que estamos trabajando es la producción de una librería de DDRAT-C. DDRAT-C, que es un método de reducción de complejidad del genoma, tiene muchas cualidades. La primera es que no requiere un conocimiento genómico previo.
Esa es una ventaja importante en muchos grupos. Para muchos grupos no contamos con un genoma completo de referencia. Es relativamente barato, es muy flexible. Con respecto a la flexibilidad me refiero a dos cosas. Una, que permite diseñar un experimento muy bien, ¿no? Uno puede modular el número de individuos, el número de loci, la cantidad bueno, la cobertura que espera, el número de lecturas de un solo loci que uno espera. Pero además es aplicable a una gran diversidad de organismos. Pero no solo no es la técnica en general, sino que con el set de enzimas, de adaptadores, de primers con los que contamos en este momento, podríamos trabajar con grupos que no tienen que ser insectos, podrían ser incluso plantas, podrían ser, no sé, vertebrados. De hecho, este set de enzimas y adaptadores primers ya ha sido probado, por ejemplo, en tiburones. Y la técnica de Didier-Ratzek, a grosso modo, consiste en una digestión hecha con enzimas que reconocen sitios específicos de restricción, solamente esos sitios. Es bien importante comerse unas enzimas que sean muy. Entonces, sí, Entonces, lo que hace es digerir el genoma en cachitos. Estos cachitos tienen extremos pegajosos con una secuencia conocida que depende, por supuesto, de la enzima que utilicemos. Y lo que sigue es añadir adaptadores. Los adaptadores no son más que oligos de doble cadena que fueron diseñados especialmente para esto, ¿no? Y las características que tienen son estas. Tienen una colita que se va a pegar al extremo pegajoso que dejó la digestión en los fragmentos, pero además incluyen índices. Los índices son secuencias conocidas que nos van a servir para identificar de manera individual las lecturas después de la secuenciación. Nosotros, por lo que estamos trabajando es con un set de 8 índices para uno de los adaptadores y otro de 12 índices para el otro lado. Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de hacer 96 combinaciones diferentes y de incluir 96 individuos dentro de un solo experimento. Hasta aquí. Entonces, después de la digestión y la ligación, lo que tenemos es un conjunto de fragmentos con adaptadores ya pegados e índices que nos permiten identificar entre individuos, pero los fragmentos son de diferentes tamaños. Después de esto, sigue un paso que es muy importante, que es la selección precisa de los fragmentos por tamaño. La selección precisa nos permite dos cosas. Una es diseñar adecuadamente el experimento y la otra es reproducir. La selección precisa, en el caso de esta técnica de Didier-Ratzek, es probablemente el paso más importante. Para diseñar, por ejemplo, si tenemos, lo que hacemos es decidir el tamaño de la ventana con el que queremos trabajar. El tamaño de la ventana es cuántos pares de bases deben tener los fragmentos con los que voy a trabajar. A lo mejor puedo escoger entre 300 y 400, entre 400 y 500, hacer una ventana pequeñita, hacer una ventana grande, ¿no? Y eso lo que me permite es determinar cuántos individuos puedo incluir y qué cobertura puedo esperar. Si elijo una ventana grandota, entonces voy a tener muchos más loci, ¿no? Todos aquellos loci que hayan caído dentro de la ventana van a estar incluidos en mi librería y en mi experimento. Si elijo una ventana pequeña que incluya unos 50, una variación de 50 bases, entonces puedo incluir más individuos y tal vez tener mayor cobertura. La
La otra cosa que permite es reproducir, y esto es bien importante porque, por ejemplo, si yo hago la selección de tamaño para este conjunto de muestras y yo decido que mi ventana debe ser de 350 a 400 y yo no puedo recuperar esa ventana consistentemente a lo largo de todos los experimentos, lo que va a pasar es que en unos voy a tener una ventana de 350 a 400, en otros de 380 a 430 y así, y lo que va a pasar es que los dos que voy a recuperar no van a ser homólogos entre sí, no voy a poder comparar entre librerías. Entonces, la selección de tamaño precisa, la verdad es uno de los pasos más importantes. Hay protocolos que hacen la selección de tamaño con métodos poco precisos, pero los datos no son tan confiables. Al final de estos pasos, lo que se hace es en una PCR. Bueno, los pasos de esta técnica pueden cambiarse de orden y hay muchas modificaciones. Pero en general lo que pasa es que haces una PCR con primers que te permiten seguir con el flujo para Illumina en este caso, pero además estos primers están marcados con otros índices, de manera que yo puedo tener las 96 combinaciones que ya tenía con los adaptadores y eso multiplicado por 96, que son índices que van incluidos en los primers para el PCR. Después de todo eso, lo que te regresan de vuelta es un conjunto de datos, un conjunto de lecturas, en el que lo que tienes que hacer primero es saber a quién le pertenece cada una de esas lecturas. Y eso lo podemos hacer gracias a que incluimos índices dentro de los adaptadores y de los primers. La verdad, la primera vez que yo vi estas técnicas y que me dijeron lo que tenía que hacer, me pareció casi imposible, ¿no? Pero la verdad es que actualmente existen muchos protocolos bioinformáticos para analizar los datos. Este en particular es especialmente amigable, se llama PyRAT, y lo que incluye primero es una separación de las secuencias por individuo, hace un filtro de calidad de las secuencias, luego agrupa las secuencias iguales o similares al interior de cada individuo, calcula una tasa de error, considerando la heterozigosidad que uno introduzca en el análisis. Después hace un consenso de secuencias, las agrupa a lo largo entre las muestras y hace un alineamiento, o sea, lo hace todo. Lo que genera al final es una matriz que podemos analizar con los métodos con los que estamos acostumbrados, ¿no? Como por ejemplo Transcendent o Mr. Base, o para los que hacen genética de poblaciones, Structure. Originalmente, este método, los DDRAT-seq, fueron diseñados para generar datos para genética de poblaciones, pero estos datos también tienen señal filogenética como para hacer reconstrucción filogenética. Hay varios estudios que han mostrado hasta qué punto se puede utilizar este tipo de información. La pérdida de señal está relacionada con la naturaleza de la técnica. Lo que pasa es que si queremos incluir grupos muy divergentes, estos ya han perdido los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción, entonces no vamos a recuperar los mismos loci. Pero se ha mostrado que es posible tener señal filogenética incluso en divergencias de hasta 60 millones de años. Entonces yo creo que varios cabemos ahí. Y finalmente, este es un trabajo que desarrollamos en la Universidad de Washington. Ahí generamos datos para un género que se llama Genosaurus. Los datos son de DDRAT-seq y fueron utilizados para investigar relaciones filogenéticas.
y hacer delimitación de especies, proponer hipótesis de especies. Este género solamente incluye 8 especies reconocidas, ya lo dije, se llama Genosaurus. Entonces, incluye 8 especies reconocidas. Genosaurus grandis tiene 5 subespecies y además hay varias poblaciones nuevas que no han sido descritas y que son especies nuevas. Entonces, para este género utilizamos 2 enzimas que ya han probado mucho en la Universidad de Seattle que son SBF1 y MSP1. Y elegimos una ventana de 415 a 500 pares de bases, sin contar los adaptadores y primers, y mandamos a secuenciar en Illumina HiSeq 2000 en un solo sentido con solo 50 pares de bases. Entonces, después de hacer la limpieza y el procesamiento de los datos en PyBar, con lo que nos quedamos fue con una matriz en la que al menos el 50% de las muestras tenían representados tal OSI, ¿no? Entonces, tal locus. Para llamar un locus a la matriz, tenía que estar presente en al menos el 50% de las muestras. Entonces, la matriz era de aproximadamente de 4077 loci, con 1600 caracteres y con el 33% aproximadamente de missing data. Aún así, la resolución del árbol era asombrosa, ¿no? Todo resuelto, todo bien apoyado, así como nos gustaría siempre que saliera todo. Y todas las especies previamente descritas fueron apoyadas por los análisis de límites de especies, y así también las cuatro de las especies de Grandis y las especies nuevas también. Bueno, actualmente ya estamos generando librerías para Hectatoma. Solo nos faltan un par de pasos que no podemos llevar a cabo todavía, que es la selección de tamaños, de fragmentos, pero estamos muy entusiasmados porque queremos extender el uso de estos datos a otros grupos, como por ejemplo Neoponera y Teniópoda, para los cuales ya probamos las enzimas y están funcionando muy bien. Y también nos gustaría trabajar con Hectatoma tuberculatum y Stenocorce. Ya por último, lo único que me gustaría es invitarlos a acercarse si alguien está interesado en el uso de estas técnicas. Nosotros ya hemos ganado algo de experiencia en el uso y en la generación de librerías, y tenemos sets de adaptadores, primers, que a veces es más complicado de animarse a pedir, y que tal vez podrían funcionar con muchos grupos de organismos. Y finalmente solamente quiero dar las gracias al CONACYT, al PAPIT, y quiero dar las gracias públicamente al doctor Alejandro Saldívar por permitirme trabajar con su equipo y con un grupo de organismos tan bonito como las hormigas, y a todos mis compañeros de laboratorio, a Natalia Bayona, a Andrea Jiménez, de quienes he recibido mucho apoyo en el laboratorio, y ya, muchas gracias. Tenemos bastante tiempo para preguntas. Laura. Bueno, a lo mejor no entendimos bien eso de los UMP. ¿Es una región o es una sola base de presentación? No, son fragmentos del elemento molecular, es una región amplia. Sí, no te puedo decir de qué tamaño, porque puede variar, a veces sí.
codificar hasta gran parte del genoma mitochondrial. Pero ellos se comentan los endocrinos. Sí, son los endocrinos, para algo. Sí. Mencionas mucho la importancia al delimitar especies de estos métodos, pero me gustaría saber cuál es el método de delimitación que ocupas para... Sí, por ejemplo, en el trabajo de Dinosaurus fueron varios métodos, ¿no? En PTP, se me olvidan los... PTP, General Mixture Coalescence Model, BPP también, PTP y General Mix Coalescence Model parten de un árbol, así como el que uno genera normalmente, y evalúa el cambio entre los procesos de coalescencia y los procesos de muerte y generación de linajes, a través, en el caso del PTP, a través del cambio en divergencias genéticas, y en el otro basándose en un reloj, bueno, relativo. Y BPP, no me acuerdo ya, y ¿cuál era otro? Eso se me olvidó. Hay un método que me parece que es el más consistente, que es el que compara, por ejemplo, diferentes modelos de delimitación de especies a través del factor de Bayes. Yo creo que esa es una buena aproximación, y también el BPP, que también a través de reversible jump también permite la reconstrucción de la filogenia y la evaluación de diferentes modelos de especies. Y otra cosa, en tus resultados mencionas que posiblemente no había NUMs. Ajá. ¿Puede ser que más bien el efecto de los NUMs se ve reducido por la gran cantidad de datos? En el caso de los mitogenomas, yo creo que en el caso de los mitogenomas es por la forma de reconstruir el mitogenoma. Lo que hace el programa es alinear un conjunto de reads a lo largo de todo el genoma, y entonces hace una especie de consenso de estos reads. Entonces, si el mitogenoma estaba presente, si el NUM estaba presente entre las lecturas que tuviste, probablemente se ve opacado por la masiva presencia del DNA mitocondrial. Yo creo que eso ayuda a que el mitogenoma salga limpio. Sí. Con respecto a eso que estás mencionando, entonces la manera del análisis no es la mejor. ¿Cómo tú lo harías para que salgan a reducir esos NUMs que de pronto pueden estar enmascarados por toda esta información? Sí, queríamos primero tener un mitogenoma limpio de referencia, y después lo que queremos hacer es ver la cobertura y ver la variación en sitios específicos, y determinar, de acuerdo con la frecuencia de algunos polimorfismos, digamos, la posibilidad de que existan NUMs en ciertas regiones. Sí, no está fácil. No, digo, de hecho no podrías porque no tienes una referencia. El genoma que generamos. Por eso tendría que ser de nuevo. Entonces todo tu análisis también. Sí. O sea, ahorita me estás diciendo que tomarías una referencia, pero según yo te escuché no hay como referencia. No, pero nosotros generamos ya un genoma. Ah, ya. Sí. Rubí, está muy bonito el trabajo, y yo sí quisiera pues tomarte la palabra, porque sería lindo, muy
morfología o no? En Ectatoma no es tan Pero tan sí fácil. decías que había grupos morfológicos, entonces sí tienes características morfológicas que soporten esos grupos. Sí, Entonces uno piensa como al revés, bueno, que tu opinión acerca de todo este tiempo que has pasado para obtener estos resultados, ¿tú crees que mirando morfología hubieras podido obtener cosas similares o realmente los datos moleculares te están apoyando muchísimo hipótesis que no sabías que existieran antes de ver la morfología? yo pienso que muchas veces los patrones morfológicos los puedes observar hasta que tienes un background molecular. Esa es una. Pero además yo creo que el grupo en general no es fácil. Ectatoma ha presentado siempre bastantes problemas en la taxonomía, pero y además creo que podríamos observar todavía mayor diversidad. Creo que estamos siendo muy conservadores por el tipo de datos que tenemos en este momento, ¿no? Pero creo que podríamos entender mejor qué es lo que está pasando con Ectatoma si tenemos un poco más de datos. Hay una presentación. Nos explicaste muy bien el protocolo de extracción y secuenciación, pero ¿qué pasa con el análisis de los datos? No es tanto el poder bioinformático, es más, no sé, cuando trabajamos con con marcadores, 1500 pares de bases, hay 100, 200 regiones hipervariables, los hotspots, que es prácticamente imposible proponer una hipótesis de homología ahí. ¿Qué haces con esos en todo el genoma? ¿Los quitas? ¿Los utilizas? ¿Cómo está la señal filogenética ahí? Sí, Y otra preguntita de los NUMS. Sí. Dicen que son regiones muy grandes, no me acuerdo de tu árbol, pero ¿por qué no es atracción de ramas largas? ¿Cómo lo puedes diferenciar? ¿Por qué no es atracción de ramas largas? Bueno, voy primero con el... tu pregunta es bien importante acerca de la forma en que se manejan los datos. Sí es cierto, ¿no? Cuando tienes una cantidad de datos así y de esa naturaleza y no tienes un genoma de referencia, ¿no? Entonces una de las partes más importantes del análisis de los datos de RADSEQ es precisamente determinar cuánta divergencia estás dispuesto a permitir para admitir que dos secuencias sean homólogas. Y con eso tienes que jugar mucho a lo largo del análisis de estos datos. En algunos sets de datos, el juego de estos parámetros casi no cambian los resultados, en otros sí. Sí es algo riesgoso y no es fácil de contestar. Pero creo que lo que toca hacer es experimentar con los parámetros y ver la forma en que afectan a tus resultados. Pero sí, ¿Con sí cuál te es. quedas con la... ¿Vale? ¿Con qué hipótesis? ¿Con qué te quedas? Pues con lo que esté bien apoyado, ¿no? Con las partes con lo que puedas apoyar con tus datos. Supongo que es así en todo, ¿no? Sí. Entonces, y con respecto a los NUMS, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué no es debido a un fenómeno no. de atracción de ramas largas? Si son secuencias muy grandes y se te agrupan. No sé, yo creo que muchas cosas pasaron por nuestra cabeza cuando vemos algo así, ¿no? ¿Por qué una secuencia que debía agruparse con otra de la misma población, a lo mejor hasta el mismo nido, por qué aparece tan lejos? O sea, primero no puedes esperar que haya tanta... Bueno, no es probable que haya tanta divergencia entre dos individuos que venían de una misma colonia. Entonces ahí como que no piensas en la atracción de ramas largas. Más bien tratas de explicar por qué hay tantas diferencias entre secuencias de una misma población, ¿no? Entonces, otras cosas pasaban por la cabeza, como por ejemplo, que heteroplasmia, ¿mande? Ajá, exacto. Pero al hacer una forma de deshacerse de los NUMS y que si funcionan te dicen que te ayudan a pensar que son NUMS, es el uso de diluciones. Si diluyes el templete, el templado de DNA,
Sí, pero lo que pasó aquí es que al principio que empezamos a tener este problema de secuencias muy raras que se iban en la base, después a las mismas muestras las diluyeron, Gaby, las diluyeron y cambió totalmente la secuencia, se volvió a agrupar. Entonces, bueno, era como una evidencia más de que estábamos aplicando algo que no queríamos al principio. Muchas veces, por diversas razones, a pesar de que tiene menos copias estos parálogos mitocondriales que están en el núcleo, se amplifican preferencialmente. Entonces, una manera de deshacerse es bajando la posibilidad, ¿no? Reduciendo la posibilidad de aplicarlos, porque diluyéndolo, ¿no? X número de veces. Sí, había otra cosa. Yo creo que no estaba pintada porque de hormigas no sé absolutamente nada. Entonces, es decir, cuando tu objetivo es delimitar especies y mencionas que este grupo de hormigas es particularmente complicado, o sea, ¿son los NUCs lo que lo hacen complicado? ¿O qué otro tipo? Porque nosotros que estamos trabajando con pinos, también estamos utilizando datos de este tipo para resolver. O sea, a lo que más nos enfrentamos es a nuestro estudio completo de linajes, porque hay tamaños efectivos de población grandísimos, pero y mucho flujo génico también. La pregunta es, en el caso de las hormigas, digo, uno ve que hay muchas, pero el tamaño efectivo es realmente grande o no. Es pequeño. Okay. Y el flujo génico, porque... Sí. No, más bien uno esperaría que hubiera bastante más estructura. A mí me sorprende mucho la forma en que se distribuyen los clados de hormigas, porque pueden estar distribuidos ampliamente y no presentar prácticamente nada de estructura, a pesar de que esperas que el tamaño efectivo de la población realmente sea pequeñito, porque el único reproductor pues, son las hembras, ¿no? No el grueso de la población de hormigas que ves, ¿no? No, yo creo que lo difícil en la taxonomía de Tratoma ha sido la morfología. Cuando escriben una especie de hormigas, ¿es la reina y los obreros? ¿O cómo? O sea, la morfología de qué clases de hormigas? No lo sé. Varía mucho. En general, pues con lo que se cuenta más son obreras, ¿no? Sí. Pero si existen reinas, las diferentes castas, se hace más completa, claro, lo que tienes a la mano. Muchas veces, en caso de hormigas muy raras, hay hormigas que se han colectado muy poco, pues obviamente las que se cuentan más es las obreras, ¿no? Sin embargo, si se colectan las hembras, las reinas, pues es más información, ¿no? El gran problema, y que tiene que ver con mi pregunta, es que luego muchas veces, por ejemplo, en este caso de que tenemos especies cercanamente relacionadas, morfológicamente muy parecidas, con áreas de distribuciones enormes y que compartidas, con áreas de simpatría, es entender esa variación morfológica que es. Hasta la fecha, antes de estudios genéticos, se pensaba que era una especie polimórfica. Y además, si encontrabas estos polimorfismos en la misma área, pues nadie creía que eran dos especies, ¿no? De hecho, al principio, cuando empezamos con esto, y bueno, yo en nuestro grupo de trabajo empezamos apenas con hormigas, los expertos en hormigas pues nomás no creían, ¿no? Porque pues, por mucho tiempo creían que era una especie polimórfica ampliamente distribuida. Y bueno, estos datos cada vez están arrojando con más evidencia, con más evidencia de que son especies diferentes que probablemente siguieron procesos de especiación que no es el clásico por alopatría, ¿no? En el caso de las hormigas, los mecanismos de comunicación han sido muy importantes para la divergencia de los linajes, ¿no? Entonces, bueno, es un campo fascinante, ¿no? Lo que menciona Rubí, trabajar con insectos sociales es muy problemático. Por ejemplo, tienes mucha estructura genética en ocasiones, porque tienes tamaños de población efectivo muy pequeños, lo cual hace que usar métodos para delimitar especies como el código de barras tendría 100 especies, ¿no? Hay mucha variación genética. Entonces se tienen que usar diferentes aproximaciones, ¿no? Lo cual hace pues, fascinante este grupo, ¿no? para trabajar. Sí, bueno, a mí me gustaría saber tu opinión acerca de dos cosas. Y una es la existencia de, o sea, que en algunas muestras tú estés secuenciando un pseudogeno. Tú, hasta donde sabes qué tan extendido estás con la naturaleza.
Yo llevo un rato secuenciando sanguijuelas y creo que nunca he secuenciado un pseudogeno. Pero puede ser que también no los he buscado, ¿no? Puede ser que nunca los he buscado y que he dado otras interpretaciones. Hasta donde tú sabes qué tan extendido está esto en la naturaleza y esto qué implicaciones podría tener para el código de barras. Muy, muy extendido. Hay variación entre los grupos, no todos los grupos tienen muchos loops, en algunos prácticamente no se puede detectar, pero hay otros en los que la probabilidad de que un sitio en el DNA mitocondrial esté involucrado en un evento de duplicación y de paralogía es casi la misma que la probabilidad de que exista un cambio puntual a lo largo de la secuencia. En humanos es muy frecuente, por ejemplo, pero en Drosophila, por otro lado, parece que no es tan frecuente. Entonces, en realidad, y tampoco se sabe bien de qué depende. Han visto que existe algo de relación con el tamaño del genoma, pero yo pienso que en hormigas, por ejemplo, podría tener más bien que ver con que los himenópteros son uno de los grupos que más ha sufrido de arreglos en la configuración del cariotipo. O sea, hay himenópteros hasta que tienen incluso solamente dos cromosomas, hasta no sé cuántos, no sé. Pero entonces los rearreglos son demasiado frecuentes y entonces yo creo que eso podría permitir la entrada de estos parálogos al. Entonces, en principio, si usamos un kit de extracción de mitocondrias, podríamos resolver el problema. Eso podría ser, sí. Y no sé si lo intentaron. No, a mí me gustaría. Pero al final hay trabajos en donde se han aplicado diferentes técnicas. De hecho, existen diferentes técnicas para eliminar parálogos. La más barata y efectiva es sustituirlo. Cuando tienes problemas de dobles picos, por ejemplo, sí, pues de una manera pues, rápida y barata, intentar, y si te sale ya nada más un cromatograma muy limpio, pues probablemente ahí que no garantiza que. Y la otra, un poco pensando así en los estudiantes, esto de RAT-seq, o sea, yo creo que jamás es la idea de que sea en todas las especies, ¿no? Si ya tienes una filogenia muy sólida, buenos valores de soporte, no tiene sentido hacer RAT-seq porque no va a salir la misma topología, ¿no? ¿En qué casos tú recomendarías que usáramos este tipo de? Yo creo que si alguien está pensando en empezar a trabajar con varios LOCI, ¿no? Y podría empezar a evaluar la posibilidad con relación a los costos incluso, en lugar de enfocarse en unos pocos LOCI, empezar a trabajar con RAT-seq, que te va a dar una cantidad de información por una inversión de dinero y de trabajo mucho menor, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes una pregunta, responde. Si quieres reconstruir las relaciones evolutivas, si vas a trabajar con límites de especie, yo creo que el RAT-seq es muy buena opción, ¿no? Sí, no se trata de aventárselo a todo, porque además el RAT-seq tiene sus limitaciones, ¿no? No podemos trabajar con divergencias muy antiguas, para eso hay otros métodos de reducción de la complejidad del fenómeno. Pero yo creo que es una muy buena opción, sobre todo si están pensando, por ejemplo, en hacer microsatélites y todavía tienen que estandarizar. No sé, yo creo que podrías mejor pensar en utilizar RAT-seq en lugar de ese tipo de datos. Bueno, eso no tiene que ver nada con la genómica. En tu mapa de distribución de la sectatoma, no sé si mi impresión es que estas hormigas no están asociadas al resto de perennifolia. No, son más bien de sí. Y otro es, nos decías esto de la poliginia facultativa. Bueno, ¿tienes alguna idea? ¿No podrías platicar de qué se trata? ¿Por qué?
Pues es un asunto bien interesante. La poliginia ha sido reportada en muchos grupos de hormigas y en distintos grupos de hormigas tiene características diferentes, ¿no? No todas se han dado de la misma manera. En el Hectatoma en particular, que ha sido tan estudiado, lo que han visto es que normalmente esto de la poliginia es la inclusión de otras reinas dentro de un mismo nido, ¿no? Y normalmente son reinas que provienen de la misma colonia o incluso del mismo nido. Y al parecer es la inclusión de estas otras reinas dentro del nido lo que tiene un efecto sobre el tamaño de la colonia. Una colonia que tiene más reinas tiene la posibilidad de tener más trabajadores en nidos más grandes, aunque en otros grupos no ocurre de ese modo, ¿no? Es bien interesante, sin embargo es difícil de detectar, requiere bastante trabajo. No se ha reportado en muchos grupos. En México están estas son dos poblaciones, en Hectatoma Film y ya no, probablemente en otros grupos también. Bueno, pues muchas gracias, Rubí. Y bueno, una